Aprende a programar, episodio 7. Muy buenos días a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Ya hemos hablado sobre sistemas gestores de base de datos y sobre SQL en episodios anteriores. Y hoy vamos a comenzar a mirar el ranking de base de datos que tenemos en dbengineers.com. La primera de todas es Oracle, como yo le digo, y también MySQL o MySQL, ¿vale? Nos vamos a centrar en esta segunda, en MySQL, por dos motivos. El primero porque es la que más fácilmente nos vamos a encontrar en casi cualquier lugar. Y segundo, porque es la más sencillita de instalar y para poder probar de estas dos que he mencionado. El motivo del por qué es más sencilla de probar es porque en la gran mayoría de los servidores web que tenemos en la actualidad viene con un cliente para conectarnos con dicha base de datos MySQL. Este cliente se llama phpMyAdmin. ¿Es el único cliente que vamos a tener para conectarnos con MySQL? Pues la verdad es que no, tenemos otros más. Por ejemplo, hay uno que se llama MySQL Workbench y es una aplicación que podemos instalar en nuestro ordenador y que vamos a utilizar para conectarnos de manera remota o local a nuestro MySQL. ¿Qué otra manera tenemos de conectarnos, de instalarlo y demás? Pues podemos descargarnos un servidor web que ya esté preconfigurado, como por ejemplo Sham, WAM, MAM, ¿vale? O si estamos en Linux, también instalando directamente MySQL o MariaDB, ¿vale? Pero bueno, he nombrado otra base de datos, MariaDB, que también tenemos en el ranking, ¿de acuerdo? Incluso si unimos MariaDB con MySQL, probablemente esté por encima de Oracle. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué es MariaDB? Bien, MariaDB es un fork de MySQL que se creó un poquito antes de la compra de esta por parte de Oracle. Es decir, MySQL fue comprado por Oracle y un poquito antes se creó MariaDB, ¿vale? ¿Por qué? Porque MySQL siempre había sido libre, ¿de acuerdo? Y un grupo de personas que trabajaban dentro de MySQL pues querían que esto siguiera siendo de esta manera y por ello crearon MariaDB. En la actualidad, pues MySQL tiene una licencia dual, es decir, por un lado tiene una licencia pública general, una GPL, y después tiene también una licencia comercial. Y, bueno, en sus comienzos fue creado por la empresa MySQL AB. Después esta empresa fue adquirida por Sun Microsystems en el 2008 y por último, como he comentado, fue comprada por Oracle Corporation en 2010, ¿vale? Bien, existe muchísima compatibilidad entre MariaDB y MySQL. ¿Por qué? Porque fue un fork. En un momento dado sacaron una versión de MySQL y le cambiaron el nombre a MariaDB, ¿vale? Entonces, el comienzo fue exactamente el mismo. Pero cada una ha llevado un camino diferente, diferentes programadores, entonces existen pequeñas incompatibilidades entre ellas, pero que son poco perceptibles para el programador normal, ¿de acuerdo? Pero sí en la administración, cambia un poco lo que es la administración, cómo crear sistemas de alta disponibilidad y demás, ¿vale? Bien, entonces para la administración sí tiene mucha diferencia, pero para la programación realmente no tiene mucha. ¿Vale? Bueno, como anécdota, MySQL se encuentra presente por defecto en WordPress. Ya hemos hablado de WordPress en otros episodios, así pues ya sabéis lo que es, ¿verdad? Es decir, creo que estaba en torno a un 30% de las páginas web utilizan WordPress. Entonces ya podéis ver un poco la cuota de mercado que puede tener también MySQL. Existen algunos ports de WordPress para intentar ponerlo en otros sistemas gestores, pero realmente en la web va con MySQL, ¿vale? No tiene soporte hacia otras bases de datos directamente, ¿vale? Bueno, también lo utilizan otras grandes empresas como Wikipedia, Google, pero Google no para el buscador, sino para otras cosas que tiene, Facebook, Twitter, YouTube, ¿vale? Os voy a dejar un enlace en las notas del programa muy interesante sobre diferentes clientes que tiene MySQL, ¿vale?
Y bueno, espero que estos pequeños tips sobre qué es MySQL, que es un sistema gestor de base de datos especial, ¿vale? Que tiene esa doble licencia dual, que existe MariaDB y demás, pues que haya sido interesante para todos ustedes. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Mi nombre es Emilio Pérez y te invito a que me sigas en redes sociales, que pongas 5 estrellas en iTunes y recomendaciones en ebook, ya que con estos pequeños gestos hace que este podcast llegue a más gente y entre todos podamos llegar a más. Chao.